Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Espero que todos se encuentren bien en este día. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder estar una vez más a través de Facebook llevándoles una palabra, bendición. Es una bendición de poder acercarnos a ustedes a través de este medio. Y pues estaba orando al Señor en relación a parte de lo que necesitamos saber o aprender como iglesia, como pueblo, y meditaba en el hecho de que de alguna forma u otra tenemos relación con Dios en parte a lo que Él desde un principio formó e hizo a través del pueblo de Israel, el pueblo natural de Israel y la forma en que Él quiso darse a manifestar a los hombres. Siendo así, pues en el Antiguo Testamento vemos que después de que saca al pueblo de Egipto, y lo tiene y lo lleva por el desierto, le da la instrucción a Moisés de preparar un tabernáculo en el cual iba a ser, su presencia iba a descender, y le da formas de trabajo, de desarrollo, de ejercicio espiritual. Tiene mucho que ver con la iglesia del Señor. Entonces es parte de lo que necesito que aprendamos y entendamos en relación a los ejercicios espirituales que conllevan a la iglesia. Hemos estado hablando de la iglesia en un proceso de desarrollo, que la iglesia de Jesucristo es única en el mundo. No hay dos iglesias, no hay otra forma de acercarnos a Dios, no hay manera de que lleguemos a ser de Dios y no es a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, arrepentimiento, y es una relación con nuestro Padre Celestial. Pero hay ejercicios espirituales que atañen a lo que a nosotros como hijos competen. No se trata de simples rituales prácticos, sino de que hay una intimidad, de una paternidad, un padre con sus hijos. Y esto marca mucho la diferencia, iglesia, es lo que tenemos que entender. Y es triste que en este tiempo de prueba dentro de la pandemia o el movimiento de pandemia, de virus que se lleva a cabo, la iglesia esté apática, esté fría o frívola en torno a la relación con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Es muy simple. Cuando lo hablo, lo menciono no es en el hecho de que intente sacar crítica o algo, porque se ve en la falta de comunión, de contacto, de acción. Se ve el pueblo como está, se escucha, no solamente aquí, donde quiera, en todas partes. Y pues no puedes bajar la guardia, no puedes despegarte de la obra del Señor, no puedes hacer a un lado o ser apático a lo que está. Y tenemos que seguir con nuestras responsabilidades en Cristo Jesús. Fuimos creados con propósitos, y entre los propósitos es caminar dentro de principios a través de los cuales Dios se relaciona con sus hijos. Dice Hebreos 8:5, quiero hablarles del tabernáculo y su construcción, y lo que dentro de lo que es el tabernáculo y la construcción. Bueno, no en sí la construcción como tienda, es como una tienda de campaña bien hecha, donde las habitaciones que estaban ahí era para un ejercicio espiritual, y la visitación de Dios se daba dentro del ejercicio sacerdotal. Esto vino a representar o a hacer el templo de Israel, el templo de los judíos, o templo de Salomón, como se conoce, porque él fue el primero que construyó el templo. Hablando del tabernáculo y su construcción, más bien es el tabernáculo y lo que dentro de su construcción en los rituales nos representa a ti y a mí como hijos de Dios. Pero Hebreos 8:5 dice los cuales, hablando de esto, hablando de que de alguna forma u otra había ofrendas dentro del ejercicio espiritual en el tabernáculo, lo cual la realizaban los sacerdotes, y dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento y todos los rituales que se hicieron ahí eran figura y eran sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Dice aquí en Hebreos 8:5, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y tal lo hizo y lo diseñó así Moisés, y así fue su acabado. En esta ocasión solamente es continuar con la parte de la instrucción en el desarrollo de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, relacionarlo como una y entender los principios
que nos relacionan como iglesia en base al tabernáculo de reunión. Entonces la construcción del tabernáculo es para que tú y yo aprendamos cómo entrar en la presencia de Dios. En aquel entonces había rituales, pero cada uno de ellos nos representa algo. El hablar de la construcción, hablar del tabernáculo, hablar de todos los detalles, es un estudio bastante amplio, de acuerdo, tengo uno preparado y fácilmente podremos durar de 4 a 6 meses llevando a cabo unos 3 estudios por semana. Pero a donde voy es que cada cosa, cada poste, cada cortina, cada material usado representa la obra del Señor Jesucristo. La vestidura sacerdotal, las piedras pectorales de los sacerdotes, el aceite, lo que vamos a estar viendo aquí, todo lleva un simbolismo, un significado práctico, que es tuyo y es mío. Entonces es importante entender esto. Entonces la construcción del tabernáculo nos enseña, nos ayuda a aprender que es entrar en la presencia del Dios mismo. Entonces, cuando hablamos de esto, no sé cuántos de ustedes están familiarizados o no lo están, han leído en el Éxodo, cuando Dios da las instrucciones, la forma en que fue edificado, las bases, los materiales, el patio, el altar, la fuente de oro, todo lo vamos a estar viendo aquí. Entonces cuando entraba el sacerdote, lo primero que se veía al entrar en el patio es el altar del sacrificio. ¿Cómo se los describo fácilmente? Pues es un lugar para asar carne, nomás que en lugar de ser como los que usamos hoy en día, de un material que lo podemos mover para acá, era un lugar establecido, grande, donde se daba el lugar del sacrificio, y literalmente sobre él se derramaba la sangre de los animales sacrificados. ¿Qué nos representa a nosotros ese altar de sacrificio? Pues literalmente nos representa el recibir al Señor en nuestras vidas. Ahí empieza la obra de Dios en nosotros al llamarnos sacerdotes, pero siempre cuando les digo recibir al Señor, no se trata de una mera aceptación de que yo lo quiero recibir como tal, sino se trata de que en arrepentimiento lo haga Señor de tu vida y se lleve a cabo el proceso de salvación para ti, para mí, a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recibir al Señor Jesucristo es entregarnos en arrepentimiento, o sea, la naturaleza caída, heredada en nosotros por Adán, tiene una confrontación directa, y ahí empiezas el proceso de entrar al tabernáculo, cruzas la puerta, y ahora como cristiano no importa si tienes muchos años en Cristo o apenas eres un bebé en el Señor, la posición de hijo ya la tienes. Claro, la Biblia nos enseña una posición en cuanto el hijo es un bebé y está, de acuerdo a Gálatas, lo están cuidando, lo están atendiendo, y nada difiere del que lo está cuidando, pero es Señor de todo, no deja de ser hijo. La diferencia y lo que estamos estudiando aquí es aquellos que ya somos adultos espiritualmente en Dios, tenemos un llamado, un proceso a llevar a cabo, donde ni el pastor ni ninguno te va a mover para que lleves a cabo tu proceso de crecimiento, tu intimidad con Dios, con el Señor. Entonces el ejercicio de lo que viene representando a nosotros la construcción del tabernáculo, y aquel tabernáculo erigido para que aquellos sacerdotes llevaran un proceso con el pueblo, ahora tú y yo somos parte de ese ejercicio en Cristo Jesús. Entonces la primera parte es cruzar la puerta, es aceptar al Señor y ser hijo en arrepentimiento. Recuerda, hay un texto en Juan 14:6 donde el Señor dice, no sé cuántos lo conozcan de memoria, pero aunque sí lo conozco, se los voy a leer literalmente. En Juan 14, versículo 6, dice la palabra del Señor: Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces cuando está dando una expresión afirmativa de este vuelo, de esta dimensión, de este tamaño, el Señor nos está diciendo verdades que atañen a lo que es la formación en el reino del Espíritu para nosotros. Por eso les digo las diferencias entre iglesia y entre religión, sectas, ideas, formulismos, filosofías, doctrinas, todo lo que el hombre levanta para acercarse a Dios o tener relativa paz interiormente.
Entonces, para llegar a ese lugar, al lugar santísimo, tienes que santificarte con la sangre del Cordero. Ya no es aquellos sacrificios, ya pasamos a otro proceso, la sangre del Cordero de Dios, la sangre que fue derramada, la sangre del Señor Jesucristo. Recuerda que cuando llegó al bautismo, Juan le dijo y dio una afirmación, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero está hablando pues esa sangre que iba a ser literalmente derramada por ti y por mí. Fíjense, esto hace su sangre en nosotros. Si tú vas a la escritura en Efesios capítulo 1 versículo 7, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos comprados. Todo se centra, toda la atmósfera espiritual en Dios, y todo su plan de redención se centra en Jesucristo. ¿Y cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasa? Nace en el corazón de Dios por amor a ti y a mí. Aunque no existiéramos físicamente en aquel entonces, desde que Adán cayó en desobediencia, Dios dio una sentencia y a partir de ahí, como dice aquí, tenemos redención. Fuimos nosotros en Adán tomados esclavos, hechos presos de una semilla de un sistema corrompido por Satanás. Y a partir de ahí es que si tú abres tu entendimiento, iglesia, y tú empiezas a analizar de lo que estamos hablando, podrías quizás comprender la dimensión del por qué el mundo se mueve como se mueve, porque ha pasado la historia que ahora por la tecnología conocemos de siglos y años para atrás, en relación a todo lo caído, a todo lo podrido, a todo lo que estaba. Y es eso, o sea, fuimos esclavizados y esa semilla germina muerte todo el tiempo. No es la forma en que Dios nos creó, pero en la voluntad y desobediencia de Adán traemos una herencia caída, la cual tenemos que estar matando todo el tiempo, dejándola ahí. Pero aquí dice literalmente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aquí hay un perdón de pecados pasados, basados en la ignorancia de lo que no sabíamos, no comprendíamos, y es una naturaleza que se va aplicando a ti y a mí por causa de que hay una semilla sembrada en esta tierra, en este material, en aquello el material que Dios usó para formarnos. Pero si te fijas, esto es lo que hace su sangre, ya hablamos de cruzar la puerta al tabernáculo. Si te fijas en Primera de Juan, estos textos, y tú haces viva la palabra del Señor en ti, también en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces es un ejercicio práctico, ahí hay una limpieza continua, si caminamos dentro de un principio que ahora hemos abrazado por parte de la redención adquirida por su sangre. Entonces empieza a dar el ejercicio sacerdotal en relación a lo que fue, o las bases donde entró lo que viene siendo el ejercicio en el tabernáculo de reunión para con nosotros en Cristo Jesús. Pero también en Romanos hay otra sentencia de lo que hace su sangre, nos justifica. Romanos capítulo 5, en el versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados, ahora justificados en su sangre, dice la escritura, por él seremos salvos de la ira. O sea, la sangre que nos perdona pecados pasados, presentes y futuros. Seguido, nos limpia continuamente. Y tercero, nos justifica. Esto hace su sangre. Y esto nos da la pregunta, cuando hablamos de esto, hay una pregunta que cabe mencionar. ¿Esto nos da permiso para pecar, iglesia? Bueno, ya estamos justificados. ¿Nos da permiso para pecar? Déjame decirte que es imposible que pequemos los hijos de Dios. Más bien, a ver si te doy a entender, porque si lo hacemos, no los quiero confundir. Más bien, no es que pequemos como tal, es imposible pecar si has nacido de nuevo. Pecar solo ocurre por tu vieja naturaleza. La diferencia es cuando tú planificas, planeas, buscas. Dice Santiago que la concupiscencia, estamos maquinando, somos seducidos, el cebo es lanzado, Satanás nos agarra y pum, al morder caemos.
pero es porque le estamos dando vueltas al asunto. Entonces, pecar solo ocurre, los hijos de Dios ya son justificados, lavados, limpiados. Y aquí es donde entra el ejercicio del tabernáculo. Cuando pasa esto, al instante tenemos que procesar, pedir perdón y actúa en nosotros. Primera de Juan 1:7, nos limpia, andamos en luz, buscamos estar en esa luz, caminamos en esto. De ahí procesamos, entramos al altar del sacrificio. En el altar del sacrificio, ¿qué se da? Se da lugar la muerte, literal. Se da lugar la muerte. Para experimentar el poder de Dios necesitas matar tu carne. Así de sencillo. En el altar. Pero no vas a llegar con una daga o un cuchillo a degollarte, a cortarte. No se trata de eso. Se trata de que relaciones las sombras de lo que ahora tenemos en el Señor. Se trata de entregar tu carne en el altar. ¿Cómo se da esto? Debemos crucificar. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, ese es en el diario caminar con el Señor. Pero hablando del ejercicio del tabernáculo, ahí es donde recibimos una unción especial, iglesia. La unción llega solamente al morir. ¿Qué es morir? Morir es cuando aún vivimos, cuando estamos vivos en esta carne, pues representa renunciar a nosotros mismos y a todas y cada una de aquellas cosas que en cierto sentido tienen algún valor para nosotros, iglesia. Alcanza o intenta comprenderlo, porque ¿qué es lo que representa nuestra vida diaria, nuestra vida, hijos, cónyuge, parientes, cosas, economía, lugares y muchas otras cosas más a las que tú les debes dar ciertos, o debe de tener cierto interés y afecto en tu corazón, en tu vida? Esto es tu vida. Entonces debemos anhelar, tú y yo, literal, la presencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 42, 1 en adelante? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Anhelar, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sea un deseo ardiente de esas aguas. Tengo sed de tu presencia, porque en tu presencia, Señor, puedo tocarte, en tu presencia y por medio de la oración puedo abrazarte. Ahí es donde comenzamos a morir tú y yo. Ahí es donde comenzamos a renunciar a nosotros mismos. Es importante, ¿dónde es? ¿En qué área de mi ser? En el corazón. Pero no es en el corazón que bombea la sangre, es en lo íntimo de lo que soy. Es en lo íntimo donde Dios habita, es donde está ahí, donde quiere controlar, donde se quiere entronar el Señor. Entonces lo primero que se debe postrar cuando vamos en la búsqueda del Señor, cuando pasamos la entrada, cuando entramos al lugar del sacrificio en el tabernáculo, es postrar el corazón. Y esto no es si me acuesto, si me arrodillo, es que mi corazón se está llegando a buscar la presencia de Dios. Aquí comienzas a orar, pero ¿qué pasa? Sí, literalmente tu carne debería empezar a morir, pero no lo hace sin luchar. Tu carne no lo hace sin luchar, y cuando hablo de la carne hablo de aquello que te amarra a esta tierra. Entonces empieza a luchar, ¿dónde? En tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo. Comienza una lucha, pero esta lucha no se queda ahí, se convierte en una guerra continua. Y yo sé que pues no me vas a dejar mentir, porque a todos nos pasa que empezamos y que empiezas y el trabajo, y ahora toca esto, y si esto otro, este interés para acá, este interés para allá, y tú, entre comillas, si lo haces o no, te reprendo, no, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque tu mente está divagando, porque no estás teniendo estás intentando vencer una batalla. Cuando ya logras vencer todo esto, tú te vas a dar cuenta, iglesia, es parte del proceso de llegar al altar, quebrantar tus entrar al sacrificio. Cuando pasa todo esto, empiezas a sentir y llega un quebrantamiento en tu espíritu, una liberación total. Y es ahí donde ya la carne fue crucificada, fue entregada en el altar del sacrificio. Ya la pusiste ahí. Pero ojo, mientras la guerra dure, tu carne está viva, se está retorciendo, no quiere. El enemigo toma ocasión, porque esa semilla la puso el enemigo en nosotros. Y existen dos líneas a través de las cuales puedes darte cuenta que tu carne está luchando. Quiero dejártela saber. En ocasiones tiene el control en ti cuando comienzas ese servicio en el tabernáculo. Número 1 es cuando estás continuamente pensando en las preocupaciones o necesidades de tu vida, y estas se hacen presentes al instante de tu momento íntimo de oración con Dios. Ahí está la lucha, ahí está la lucha.
Tu espíritu anhela, el Espíritu Santo pone en ti. Vamos a buscar de Dios. Y primero tienes que vencer la disposición de estar y de buscar. Segundo, el punto 2 es cuando este tipo de pensamiento toma el control y todo lo que haces es pedir a Dios. Le pides perdón porque te sientes culpable, le pides bendición, le pides protección, le pides que te ayude. Él ya lo hizo, Él ya está ahí, pero estás en esa lucha, una te lleva a la otra. Cuando ya mueres, el proceso cambia. Ahora tu proceso, todo este proceso ya no está presente, ya lo crucificaste, ya está ahí. Cambia tu proceso y empieza una adoración a Dios, una exaltación al Señor. Empiezas a bendecir, empiezas a agradecer, empiezas a reconocer su grandeza, empiezas a depender de Él. Y lo que más te interesa en ese momento que el Espíritu Santo pone en ti son sus intereses, no los tuyos. Estás pasando un proceso. Y uno de los más grandes e importantes es una carga por salvar las almas. Una carga porque Dios te dé hijos del reino. Una carga porque quieres llevar vidas hacia la patria celestial. Y te sientes cargado, tienes la necesidad, el sentir que tiene Dios de salvar la gente. En otras palabras, ahí Dios está tratando con el Isaac de tu corazón. El Isaac está ahí con aquello que dijo el Señor cuando le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, entrégame lo que más amas. Entonces, ¿por qué todo lo que tome el lugar de Dios debe morir ahí? Todo lo que reemplace el lugar de Dios, a Dios le interesa ser el primero en tu vida y corazón. El Señor Jesucristo lo dijo: primero y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Bueno, aquí cuando entramos a esta posición, y una vez entregaste en el altar del sacrificio, una vez diste todo, una vez pasaste el proceso, y ya tomó Dios el lugar que le corresponde, una vez que ya moriste y te has limpiado con la sangre del Cordero, enseguida está la fuente, puedes pasar a la fuente, a lavarte, a limpiarte. Esto simboliza la palabra del Señor. La fuente simboliza la palabra. Dice Juan, capítulo 13, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en el versículo 10. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando el Señor habla de la limpieza, está hablando de la palabra que Él estaba soltándoles, la forma en que Él los había llamado y les estaba enseñando. Aquí debemos tomar en cuenta que pasando del altar del sacrificio solo necesitamos lavarnos los pies, en el buen sentido de la palabra. A los sacerdotes se les ordenó no usar calzado, entonces al no usar calzado ellos pisaban la tierra. Tú y yo somos lavados con la sangre del Cordero, literalmente, pero todavía estamos en contacto en la tierra, en el mundo, lo que representa el mundo, y por esta causa necesitamos ir a la fuente. ¿Qué es la fuente? Es aquí donde literalmente, si lo hablamos en el sentido de que como Maranata, como iglesia, siempre les he invitado a que tengan un altar devocional en casa, porque no solamente se los invitamos, les entregamos un ejemplar de nuestro pan diario. Hay muchísimos en el mercado de formas de devocionales, pero aquí les entregamos ese, se los obsequiamos, y es una forma directa de tener un pensamiento, una palabra. Y también como iglesia, desde que existimos como iglesia, hablando del punto de reunión de este lugar, siempre les he invitado que abramos nuestras vidas en oración a la hora que el Espíritu Santo nos ponga. Oficialmente hablando, a las 6 de la mañana tenemos oración. Cuando está en las actividades comunes, ahorita no estoy abriendo la iglesia a esa hora. Como están las actividades comunes, a las 6 de la mañana tenemos oración de 6 a 7 y enseguida el pan devocional. Bueno, cuando hablamos de esto necesitamos ir a la fuente, que es la palabra del Señor, y cuando tenemos esta entrada al tabernáculo, 6 de la mañana, nos postramos, tenemos esta lucha, entregamos en el altar del sacrificio. Es aquí donde entra el pan devocional enseguida, la palabra entra. En el tiempo del Señor, los fariseos, la gente que debería representar a Dios en sí, en la enseñanza, en muchas cosas, si tú eres bíblico, si lees la Biblia te das cuenta de los quienes eran. Estos demandaban el lavarse no solo los pies, demandaban lavarse las manos, porque así la ley lo ordenaba y lo sigue ordenando para ellos.
Entonces, esto de lavarse las manos, ¿qué nos representa hoy? Representa las obras, lo que hacemos. Entonces, los que se lavan se deben lavar manos y pies de acuerdo a la gente religiosa, pero en nosotros no es así porque no caminamos dentro de una formación religiosa, sino dentro de una formación de familia, una formación de vida, una estructura que produce vida entre unos y otros por aquel que está en nosotros. Entonces, con los hijos de Dios no viven por las obras. Siempre acuérdate de esto, porque a veces podemos confundir una cosa con otra. Sin embargo, nuestro andar debe ser limpio. Cuando dice Efesios capítulo 2, versículo 10, primero dice que nos salvó por la fe y eso no es de nosotros, o sea, no es de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero después dice que somos hechura suya y Dios nos pone las obras para andar en ellas y para que hagamos esas obras como hijos de Dios, porque las obras van a mostrar que somos sus hijos, pero no andamos en obras, no hacemos obras para que éstas se apliquen a nuestro favor para salvación. Pero los hijos de Dios no viven por las obras, viven por la gracia. Y en nuestro andar debe ser limpio, y puesto que los pies son los que nos representan el andar diario, estos se ensucian continuamente por las calles del mundo. El polvo del camino nos ensucia y debemos lavarnos los pies continuamente. Entonces aquí que entra es la aplicación práctica diaria de las Sagradas Escrituras a nosotros. Por eso les decía, nos representa el pan. Cuando les digo, tengan un altar devocional, y siempre voy en una línea, siempre es paternal, es varonil, después la mujer, la madre se queda encargada de los hijos cuando los varones se van. Cuando no hay varón, ella es la que está al frente del hogar. Y tenemos que estar educando, bendiciendo. El pan devocional trae dentro de sí mismo una práctica a través de la cual puedes leer toda la escritura en un año si así lo deseas. Pero el consejo que está ahí siempre va a estar presente y usa una plataforma espiritual de enseñanza bíblica donde nos dan el consejo práctico para el día. Puedes estarlo meditando. Entonces, una vez que pasas de ser limpiado con la sangre, hay introducción al tabernáculo, empieza tu ejercicio sacerdotal, entregas en el altar del sacrificio lo que tú eres y ya sigues en la función a irte a limpiar a la fuente con la palabra. La fuente se hizo de los espejos. Ahí cada detalle me encanta porque la fuente, Éxodo 38, quiero llevarlos a la escritura, ahí lo menciona en Éxodo capítulo 38, en el versículo 8, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, cuando habla que la fuente se hizo de los espejos, si tú vas a enjuagarte, a limpiarte y tiene espejos dentro, ¿qué es lo que vas a estar viendo ahí? ¿A quién te va a reflejar el espejo ahí? Obvio, es a ti mismo, te vas a estar viendo ahí. Entonces, al leer la palabra de Dios que nos representa el agua viva, y está la fuente, a la misma vez está hecha de espejos, o sea, la palabra. La fuente te revela quién eres y la necesidad que tienes de lavarte continuamente. Por eso es venir a la palabra. Aquí entra un proceso que siempre lo he dicho, todos los hijos de Dios, todos adquirimos el discernimiento espiritual de alguna forma u otra. No hay quien diga que no tiene discernimiento espiritual en base a lo que Dios nos da. Entonces aquí entra el discernimiento que está en ti por el Espíritu Santo. Y Él provoca en ti que intentes hacer tu limpieza con sinceridad y apliques la acción de la palabra en tu vida. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque es necesario que lo procesemos en este tiempo, bueno, siempre, pero en este tiempo, como estamos viviendo, como están las cosas. Entonces, cuando pasa este proceso de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de que ya te sacrificaste, entregaste, ya luchaste, ya venciste la guerra, adoraste a papá, pasaste el proceso, la carne quedó, vengo ahora a la fuente, me tengo que lavar. Es el ejercicio del tabernáculo. Me lavo los pies, el andar de la vida, continúo hacia adelante. ¿Hacia dónde voy? A la primera entrada, que es el lugar santo. Ahí en el lugar santo representa la puerta de la verdad. Entrar ahí es la puerta de la verdad. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a relacionar con la puerta de la verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 17, 16,
menciona los dones hombres, siempre le llamo dones hombres, son dones ministeriales, son los 5 ministerios que el Señor Jesucristo nos entregó. Estos 5 ministerios nos guían a la verdad para perfeccionar a los santos. Importantísimo. Ahorita vamos a ir a la escritura. Aquí dice en Efesios, vamos de una vez. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 dice: y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de esos textos está dando una clave, y si los tomáramos para extraer la enseñanza y fluir en una enseñanza teológica, es bastante profundo, pero cada cosa puedes entenderla por el Espíritu Santo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Su perfección lleva un propósito para la obra del ministerio, y lo dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Me puedo quedar, estancar, salirme de la línea para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo luego me lleva, pues no están edificando, no están llevando a cabo esto, pasan muchas cosas, mucha enseñanza, iglesia. Pero no quiero salirme de esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la fe. Miren, cuando me habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, muchos dicen que ya no hay apóstoles ni profetas. Aquí dice que hasta que todos lleguemos. La iglesia no ha llegado. ¿Habrá o no habrá? Por supuesto que hay, está en el Señor, el llamado está ahí. Pero no me puedo salir, iglesia. La gloria se la lleva el Señor, que siempre nos da palabra y sabiduría para eso. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos un llamado y un estándar, la estatura del Señor. El 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que vacilan, que van de aquí para allá, que agarran cualquier consejo, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Gente que se va de las iglesias, gente que le da de espalda a su paternidad, a su cobertura. Son niños fluctuantes. Pero se sienten maduros. Me estoy saliendo del tema, iglesia. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice, sino que siguiendo la verdad, y aquí entra el principio el cual estamos alineándonos al estudio de hoy, en amor. La verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Solamente, nadie más es cabeza. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y otra vez dice, en amor. Cuando hablamos de esto, estos son 5 ministerios que nos guían a esa verdad para perfeccionar a los santos. Primero dice, para la obra del ministerio, la mano de Dios trabajando. Siempre le he tratado de enseñar este principio porque se me hace fácil para que podamos entenderlo, la mano de Dios obrando. ¿Por qué se relaciona este ministerio con la puerta del lugar santo? Porque lo que sostenía esa entrada eran 5 postes. 5 postes, necesitamos escudriñar cada detalle. Entonces les he enseñado de una forma práctica a través de lo cual podemos entender mejor las funciones de los ministerios con la mano de Dios. De alguna forma, pues la mano de Dios en acción nos ayuda a entender este principio. Hablamos en número 1, el apóstol cumple todos los ministerios. El dedo pulgar alcanza a tocar todos los demás dedos. El apóstol. Después viene el profeta, que señala de parte de Dios el dedo índice, que dice, así dice el Señor, y empieza a soltar palabra. Después viene el evangelista, que es el dedo medio, que es el más largo. Ese alcanza las almas para Dios y prepara el camino para que el apóstol envíe maestros, pastores, etcétera, y va abriendo camino. El número 4, que es el pastor, en el orden que está, el dedo anular, que es el dedo conocido como amable. Va alimentando y va cuidando al pueblo, al rebaño, las ovejas, va siendo puesto para que le dé atención al pueblo. Y el 5, que es el maestro, que es el dedo meñique, el que tiene acceso y puede entrar en áreas pequeñas que representan información y enseñanza para los que están en crecimiento. Entonces tiene un acceso diferente.
Cuando estos se unen, iglesia, se unen bajo la dirección del apóstol para enseñarlos, la verdad empieza a pasar y ocurre una aplicación, que es donde Efesios empieza en acción, del 14 al 16, que es lo que leíamos aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pero la iglesia, el pueblo, tiene que estar guiado por la cabeza. La cabeza es la que ungió a estos hombres, la cabeza pone y da directrices. Entonces cuando estamos aquí empezamos todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, es el Espíritu Santo trabajando. Aquí encontramos 7 resultados. 7 resultados. Número 1, adquirimos madurez. Primero, madurez. Número 2, llegamos a ser estables en la fe. Número 3, nos arraigamos y nos afianzamos en la verdad. El número 4, aquí están, liberación del engaño. Todo engaño se va y nos mantenemos alineados en las cosas de Dios como debe de ser. Número 5, somos capacitados para hablar la verdad. Rechazamos toda mentira y cualquier engaño. Número 6, adquirimos un crecimiento constante y continuo. Es lo que dice la palabra. Y número 7, compartimos unidad y armonía. Y si ustedes se fijan, poniendo un paréntesis a todos estos puntos, los 7 puntos, no la iglesia no camina en su totalidad así. Y lo triste es que se da en diferentes grados, porque hay quien ha llegado a ser un líder, están en liderazgo, hay soberbia, hay orgullo, hay desprecio, hay chisme, hay contienda, hay diferencias. Entonces hasta que todos lleguemos son necesarios los dones ministeriales y están ahí. Para entrar al lugar santo tenemos que procesar eso. 5 postes sostienen la puerta de la verdad, la puerta del lugar santo. Al cruzarla encontramos los siguientes 3 elementos. Cuando pasas esa puerta, ahí vas a ver la lámpara, o sea el candelabro, la vas a ver, la mesa de los panes y también vas a ver el altar del incienso. Una vez cruzando, los 3 nos hablan del Señor y nos relacionan con Él. La lámpara o el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. La lámpara, el candelabro. ¿Qué dice Juan en relación al Señor o qué dijo el Señor? Escrito por Juan en el capítulo 9, versículo 5. Nos habla de la luz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo el Señor. El Señor no se ha ido, físicamente está a la diestra del Padre como sumo sacerdote de un nuevo pueblo, intercediendo por los santos y declarando su justicia. Ciertamente está en un cuerpo como el tuyo y como el mío, declarando nuestra justicia, nuestra redención es parte del ejercicio. Pero espiritualmente hablando está en el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, sobre nosotros y es el que imparte salvación y vida eterna. Entonces, Él está aquí, Él sigue siendo luz, lámpara, candelabro, está bendiciéndonos y bendiciendo al mundo, guiando en esto. Hablando de la mesa y de los panes, en el capítulo 6, en el versículo 35, el Señor Jesucristo dio una declaración, dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas cosas nos hablan del Señor. Y en el altar, cuando nos hablando de pan, si tú hablas mencionando el pan, literal, el pan no lo comemos, el pan llena nuestro ser. Estamos hablando de satisfacción, de que el hambre o la necesidad dentro de nosotros para saciar nuestra hambre está siendo satisfecha en ti y en mí. Es lo que está mostrando esa mesa con el pan en el Señor. Nosotros ya no tenemos más necesidad, no deberíamos tener más necesidad de buscar algo más o algo diferente, o ir buscando a ver qué se me da. Entonces tenemos que tener cuidado con cada principio y lo que nos habla, lo que dice el tabernáculo. También vemos ahí el altar del incienso. Ese nos representa el altar del incienso. Se quemaba el incienso y subía como un olor fragante a Dios. Esto debe representar de nosotros la adoración y la exaltación, o sea, nuestra vida en adoración. No solamente se trata de que declares, digas, sino que en Dios podamos ser aceptables, seamos perfumes ante Él, que nuestro aroma despida un olor fragante y grato a Él. Entonces estos tres elementos también representan una revelación, una satisfacción y una persecución. En Primera de Pedro, la Biblia y la palabra del Señor nos enseña en esta escritura, en el capítulo 4, en el versículo 14,
Dice la palabra del Señor, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Entonces, cuando pasa el proceso y lo que nos representa en el lugar santo el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la suficiente fuerza, estamos satisfechos, tenemos la luz. Literalmente, el Señor Jesús se presentó como nuestro gran sacrificio. Nosotros podemos ser esas personas de olor fragante, y aunque tengamos personas, estando el Señor, glorificamos a Dios y somos parte de una glorificación hacia Él. Nos gozamos en el sentido de que ahora Cristo es glorificado en nosotros, aunque el mundo nos blasfeme, aunque el mundo nos desprecie. Es un proceso. Entonces, cuando pasamos todo este proceso que representa el ejercicio sacerdotal en el pasado, en el tabernáculo de reunión, que después se hizo un proceso en los templos levantados para reemplazar el tabernáculo, cuando ya el pueblo estaba en su lugar y seguro. Entonces, en este proceso, pues ustedes recuerden que cuando el Señor fue crucificado, el velo del templo se rasgó, hay una entrada al lugar santísimo, hay una práctica literal cuando recibimos. Pero hablando en el ejercicio práctico de cada hijo de Dios y en lo que estamos relacionando el tema para hoy, de aquí en adelante estamos listos para el lugar santísimo. Pero aquí, ¿qué había en este lugar? ¿Qué estaba dentro del lugar? ¿Qué es lo que Dios dispuso que se pusiera en el lugar? Aquí estaba el arca del pacto, que contenía símbolos internos también que representaban algo especial. Bueno, para llegar a este sitio deberíamos de pasar todo el proceso anterior, ya que solo el sumo sacerdote podría llegar hasta este lugar. Entonces, siendo que tú estás aprendiendo a llevar a cabo un ejercicio, y para que puedas entrar hasta este lugar, la entrada era un velo, era el velo en el tabernáculo, el velo que habla la Escritura y que todos conocemos que se rasgó, tuvo origen en el tabernáculo. Entonces la entrada era un velo, y el velo literalmente representaba y sigue representando la vida. Lo sigue haciendo así. Entonces, ¿por qué es importante comprender palabra por palabra, enseñanza por enseñanza? Cuando hablamos, recibimos prédicas, estudios, cualquier cosa, tenemos que, porque todo representa la vida. En todo está. Entonces, ¿qué pasaba en el lugar santísimo? Ninguna cosa inmunda podría atravesar ese velo. El sumo sacerdote entraba con sus campanitas y con su lazo para que si algo pasaba, pues lo sacaran. Si caía muerto porque algo no estaba bien. Entonces, aquí deberíamos entender todo esto. Pasar el proceso anterior es importante, pero llegar a este punto es de mayor importancia, porque ese velo representa la vida. Ninguna cosa inmunda puede atravesar ese velo, porque la presencia de Dios lo mata. Así de sencillo. Entonces, de aquí debemos entender que ninguna cosa inmunda puede habitar en la presencia de Dios. Entonces, si tú miras en la Escritura, vamos al Antiguo Testamento, en Isaías, la palabra de Dios en el capítulo 26, en el verso 9, dice la palabra del Señor: con mi alma te he deseado en la noche, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, el Señor nos invita, a través de Isaías, a buscarlo temprano, a tener devocional temprano, a buscar el ejercicio en el lugar santísimo. En el lugar santísimo somos uno con Él. Y aquí, por eso, iglesia, a veces no alcanza, ¿por qué el pastor nos dice que a las 6 de la mañana nos dice que lo busquemos, que a la hora que despertemos, o que el Espíritu Santo? Porque para Dios es importante. No es cuestión solamente que se me ocurren las cosas, no es cuestión de que digamos que pues te vas a hacer más espiritual. Es una necesidad que tú y yo tenemos, que debemos buscar, pero es un anhelo de papá que está ahí para que tú y yo comprendamos esto. Ahí te unes en uno con el Padre, con el Señor. Juan 10:30, el Señor Jesucristo declaró: yo y el Padre uno somos. Yo quiero ser uno con el Padre, no sé tú. Yo y el Padre uno somos, dice la Escritura. Entonces, entender que Dios quiere que seamos uno con Él todo el tiempo.
que quiere convivir, quiere cohabitar con nosotros todo el tiempo. Mientras estemos en esta tierra, Él quiere ser parte de nosotros. Fíjense, dice Hebreos 9, 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El lugar santísimo somos uno con el Padre. La única forma que podríamos acercarnos era a través del Señor Jesús. El Señor Jesús ya preparó todo, ya hizo todo, hermanos. Entonces, como conclusión de esta palabra, en la entrada del tabernáculo fuimos reconciliados con Dios. En la práctica de la oración personal y matutina, Dios o el Señor Jesucristo nos enseñó a buscar al Padre de esta manera. En el lugar del sacrificio, acuérdate, fuimos redimidos. En la fuente fuimos santificados. En la lámpara fuimos iluminados. En la mesa de los panes quedó totalmente satisfacción a nosotros. En el altar del incienso exaltamos a Dios continuamente. Y en el lugar santísimo lo estamos tocando, lo estamos palpando. Y es parte del ejercicio que Dios nos invita a hacer. Sé que no todos lo van a hacer, sé que muchos van a ser apáticos a esto, pero Dios bendiga a aquellos que lo abracen o que ya lo estén haciendo, aquellos que entiendan el proceso. Si anhelamos que Dios se revele, porque muchos quieren a Dios, quieren ver cosas sobrenaturales, quieren que ángeles se les aparezcan, quieren ver milagros, pero si queremos verdaderamente que Dios se nos revele, es nuestra propia responsabilidad, siempre va a estar en buscarle, va a estar en hacer el ejercicio que nos toca, va a estar en tratar de intimar con Él, y también debemos comprender que nos representa todo esto que pasó en el pasado, nos representa a Cristo Jesús en el presente. Es un ejercicio que Dios mandó que hiciésemos, que va más allá de ser una religión, porque ahora tenemos a Cristo Jesús morando en el corazón, el Hijo de Dios adquiriendo vida a través de nosotros. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad. Muchos quieren revelación, iglesia. Muchos quieren la bendición de parte de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio, lo que esto representa. Y no es tan pesado, es simplemente amar y derramarnos en ese amor. Entonces cuando le tocamos a Dios, cuando le tocamos al Padre, comienza Él a revestirnos y empieza a colorearnos con su presencia, con las olas de su gloria. No sé cuántos de ustedes lo quieran así, quieran esa manifestación, pero tienes que pasar el proceso del tabernáculo y sus funciones. Depende de ti, hermano y hermana, depende de ti que tú entregues todo, que busques al Señor, que sueltes la apatía, la pereza, y le busquemos con todo nuestro corazón. No seamos apáticos hasta que todos lleguemos a la plenitud de la perfección, al varón perfecto, el estándar de Jesucristo. Estemos en la unidad de Dios, del Hijo de Dios, y que juntos echemos siempre hacia adelante en una comunión íntima con el Padre. Amén. Los bendigo en esta tarde. Doy gracias a Dios por la palabra y por aquellos que estuvieron conectados o los que van a estar mirando a través de la grabación del video, la palabra del Señor. Ahí estaremos conectándonos nuevamente. Estén al pendiente. Dios me los bendiga. No quiero dejarlos sin antes hacer una oración. Oren conmigo ahí donde se encuentren en su hogar, en el lugar en que estén recibiendo la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde bendigo tu bendita palabra. Te doy gracias por aquellos que están escuchándola y aquellos que están literalmente y con sinceridad analizando cada palabra, Señor, que fue puesta delante de ti en esta tarde. Te doy gracias por ellos, te pido sabiduría, discernimiento, dirección a sus vidas, que en cada uno haya plenitud de gozo y bendición. Y oro a ti para que todos aquellos que no lo escucharon a través de el enlace en vivo lo puedan oír a través de una grabación y puedan crecer en conocimiento y gracia. Y cuando sea un momento donde tengan que dar razón de la fe que están manifestando, ellos tengan la capacidad de hacerlo en el amor de Jesucristo. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Los cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo y bendigo sus vidas bajo la unción del Espíritu Santo. Y es en tu nombre, Señor, que oramos. Amén. Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos los que se conectaron y ahí estamos en contacto para la próxima. Amén.